En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de arquitecturas de datos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Bueno, pues vamos a entrar directamente con los distintos tipos que hay de arquitectura de datos. Un Data Warehouse es una central de datos que se utiliza para reporting y análisis. Los datos típicamente están muy formateados y muy estructurados para casos de uso de Analytics. Se encuentra dentro de las arquitecturas de datos más antiguas y mejor establecidas. En 1989 se originó el concepto de Data Warehouse. ¿Y esto qué es? Pues es una colección de datos integrados no volátiles y que varían y que ayudan a tomar decisiones empresariales. En el pasado se utilizaban mucho en empresas con presupuestos significativos para adquirir sistemas de datos y pagar a equipos internos, de manera que proporcionaran soporte consistente para mantener el Data Warehouse. Esto era caro y necesitaba de mucho trabajo. Desde entonces, el modelo escalable de paga según lo que necesites ha hecho que las Data Warehouse de la nube sean accesibles hasta para las empresas pequeñitas debido a que hay un tercero que gestiona la infraestructura de las Data Warehouse. Y hay dos tipos. La arquitectura organizacional, que organiza los datos asociados con ciertas estructuras y procesos del negocio. Y tiene dos características principales, que separa el procesamiento analítico online de las bases de datos de producción. Esta separación es crítica conforme la empresa va creciendo, ya que mueve los datos hacia un sistema separado físico que hace que se quite la carga de los sistemas de producción y aumenta el rendimiento del Analytics. La segunda característica es que se centraliza y organiza los datos. Tradicionalmente se utilizan sistemas ETL, que serían extracción, transformación y carga. La fase de extracción toma los datos de los sistemas fuente. La fase de transformación limpia y estandariza los datos y aplica la lógica del negocio para crear el modelo de datos. Y por último, la fase de carga manda los datos al sistema de base de datos Diana. Y entonces los datos se cargan en múltiples data marts que sirven para las necesidades analíticas de determinadas líneas, departamentos o negocios. El Data Warehouse y el ETL van de la mano con determinadas estructuras de negocio y los desarrolladores deben asegurarse de que los datos para hacer reporting y analytics se corresponden con los procesos de negocio. La arquitectura técnica refleja la naturaleza técnica del Data Warehouse, como los MPP, que son de procesamiento masivo paralelo. Los primeros sistemas de MPP aparecieron a finales de los años 70 y esencialmente estos utilizan la misma semántica SQL que se utiliza en la base de datos relacionales. Están optimizados para escanear cantidades masivas de datos en paralelo, permitiendo agregaciones y cálculos estadísticos de alto rendimiento. En los últimos años, estos sistemas han cambiado de una arquitectura basada en filas a una arquitectura columnar para facilitar gestionar más cantidades de datos y queries, especialmente los data warehouses de la nube. Al final son indispensables para que se lleven a cabo queries con alto rendimiento para grandes empresas conforme van creciendo las necesidades de datos y reporting. Y este data warehouse técnico utiliza el ETL en otro orden. Primero la extracción, luego podríamos decir que la carga y luego se transforma en un paso posterior. Los Data Warehouse en la nube han llevado a cambios significativos en la arquitectura organizacional. Amazon Redshift lanzó estas arquitecturas y es que en vez de necesitar calcular el tamaño de un sistema MPP para los próximos años y firmar un contrato multimillonario para que se procure el sistema, las compañías tenían la opción de lanzar un clúster Redshift bajo demanda, escalándola hacia arriba conforme las necesidades de analítica y los datos crecieran. Incluso ellos podían añadir nuevos clústeres bajo demanda para servir cargas de trabajo específicas y rápidamente eliminarlos cuando no se necesitaban más. Google BigQuery o Snowflake popularizaron la idea de separar cómputo de almacenamiento. En esta arquitectura, los datos se guardan en un almacenamiento de objetos, permitiendo
un almacenamiento virtualmente sin límite. Esto también le da la opción a los usuarios de aumentar el poder de cómputo bajo demanda, proporcionando capacidades de Big Data sin los costes a largo plazo de tener miles de nodos. Los Data Warehouse expanden las habilidades de estos sistemas MPPs para cubrir muchísimos casos de uso de Big Data que requerían un clúster Hadoop en el pasado. Un Data Mart es un conjunto más refinado de un warehouse diseñado para servir a analytics y a reporting, focalizado en una única suborganización, departamento o línea del negocio. Cada departamento tiene su propio Data Mart, que es específico para sus necesidades. Y existen por dos razones. Primero, porque hace que los datos sean más accesibles a los developers de reportes y a los analistas. Y segundo, porque proporciona un paso adicional de transformación, además del que se suministra por las pipelines iniciales de ETL o LT. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento si los reporters o los analytics necesitan joins complejos y agregaciones de datos. Esto es especialmente importante cuando los datos de origen son grandes. Los procesos de transformación pueden popular el Data Mart con datos unidos y agregados para mejorar el rendimiento de las queries. Una de las arquitecturas más populares son los Data Lakes. Entonces, en vez de imponer limitaciones rígidas y estructurales a los datos, pensaron, ¿por qué no simplemente tirar todos tus datos estructurados y no estructurados a una localización central? Los Data Lakes prometieron ser una fuerza democratizadora, liberando a los negocios para poder beber de una fuente de datos ilimitada. Y la primera generación de los Data Lakes hizo contribuciones sólidas, pero generalmente fallaron en sus promesas. Conforme la nube creció en popularidad, los Data Lakes se movieron a un almacenamiento de objetos basado en la nube, con costes de almacenamiento extremadamente baratos y con una capacidad de almacenamiento que era virtualmente sin límite. En vez de utilizar un Data Warehouse monolítico donde el almacenamiento y el cómputo están muy acoplados, el Data Lake permite que una inmensa cantidad de datos de cualquier tamaño y de tipo se almacenen. Entonces, cuando estos datos necesitan ser extraídos o transformados, tienes acceso a un poder de cómputo casi ilimitado al utilizar un clúster bajo demanda y al poder elegir tu tecnología favorita de procesado de datos para la tarea que tengas entre manos. Sin embargo, esta arquitectura tiene bastantes deficiencias, y es que al final los datos crecen hasta tener unos tamaños inmensos que no se pueden gestionar. Además, el concepto original de Data Lake era solo de escritura. ¿Qué pasó cuando llegaron regulaciones como la GDPR? Pues que esta regulación necesita que se borren registros de usuarios concretos, y esto no se puede hacer fácilmente con este tipo de arquitectura. Además, procesar los datos también era difícil. Transformaciones que deberían ser banales, como los joins o uniones, eran muy difíciles de programar como jobs MapReduce. Y entonces aparecieron frameworks más tarde como Hive que mejoraron un poco la situación, pero no pudieron hacer mucho por los problemas básicos que había en la gestión de los datos. Manipulaciones simples que son comunes en SQL, como borrar o actualizar filas, eran muy difíciles de implementar y generalmente se conseguía creando nuevas tablas. Además, también falló en otra promesa, y es que se utilizaba el software open source para no necesitar contratos multimillonarios para los sistemas de MPP. Pero al final los costes crecieron mucho, porque como era muy difícil manejar todo esto, las empresas tenían que contratar equipos de developers muy grandes y con salarios muy altos. Al final, este tipo de arquitecturas puede ser utilizado por compañías tecnológicas que sean muy grandes y que estén muy orientadas al dato, como Netflix o Meta. Estas compañías tienen los recursos para implementar prácticas exitosas de datos y para crear sus propias herramientas basadas en Hadoop. Pero para la mayoría de las organizaciones, al final los data lakes pues fueron un lugar donde simplemente pusieron todos sus datos y tuvieron costes muy altos. Databricks introdujo la noción de Data Lake
House. Estos incorporan los controles, la gestión de los datos y la estructura de los datos que se encuentran en un Data Warehouse, mientras que se guardan los datos en almacenamiento de objetos y se permiten una variedad de queries y sistemas de transformación. Además, esto soporta la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en las transacciones. El término Data Lakehouse sugiere una convergencia entre los Data Lakes y los Data Warehouse. La arquitectura técnica de los Data Warehouse en la nube ha evolucionado para ser muy similar a una arquitectura de Data Lake. Los Data Warehouse en la nube se separan cómputo de almacenamiento, soportan queries a escala de petabyte, almacenan una gran variedad de datos no estructurados y objetos semiestructurados y se integran con tecnologías avanzadas de procesamiento como Spark o Beam. Las habilidades de los Data Lakes y de los Data Warehouse al final acabarán convergiendo de manera que muy pocos usuarios se darán cuenta de que hay un límite entre ellos. Además, hay varios proveedores que ofrecen plataformas de datos que combinan las habilidades de los Data Lakes y los Data Warehouse, como AWS, Azure, Google Cloud y Snowflake. Al final, los ingenieros e ingenieras del futuro, en vez de tener que elegir entre la arquitectura de tipo Warehouse o de Data Lake, tendrán la opción de elegir una plataforma de datos que haya convergido y solo tendrán que elegir entre diversos factores como el factor, el ecosistema, el que les convenzca más, los costes, etc. El Data Stack moderno nos enseña lo que va a llegar en los próximos años. El objetivo principal es utilizar componentes basados en la nube que sean plug and play, o sea, instalar y utilizar, que sean fáciles de usar para que se pueda crear una arquitectura de datos modular y que sea eficiente con respecto a los costes. Estos componentes pues son los pipelines de datos, el almacenamiento, la transformación, la gestión y la gobernanza de los datos, el monitoring, la visualización, exploración, etc. El dominio al final es un flujo como las herramientas específicas que evolucionan rápidamente, pero el core, el núcleo, siempre va a ser el mismo, que es reducir la complejidad e incrementar la modularización. Lo que se espera del Data Stack moderno es que sea autoservicio en analytics y en pipelines, que posea una gestión de los datos ágil y que utilice herramientas open source o de propietario, pero que tengan estructuras de precios claros, además de la comunidad. Al contrario que los productos del pasado que tenían releases y roadmaps que estaban muy escondidos de los usuarios, los proyectos y las empresas que operan en el espejo del Data Stack moderno típicamente tienen comunidades activas. Estas participan en el desarrollo del producto utilizándolo pronto y sugiriendo features y subiendo pull requests para mejorar el código. A mediados de 2010, la popularidad de trabajar con datos en streaming explotó cuando aparecieron Kafka y Apache Storm. Estas tecnologías permitieron a las empresas hacer nuevos tipos de analytics y modelar grandes cantidades de datos, hacer agregaciones de usuarios, rankings, además de recomendaciones de productos. Los ingenieros e ingenieras de datos necesitaron aprender a unir datos de batch o lotes y de streaming en una arquitectura única. La arquitectura Lambda tiene sistemas que operan independientemente uno de los otros, sistemas de streaming y sistemas batch. El sistema fuente es idealmente inmutable y simplemente se agrega y manda datos a los dos destinos para el procesado. Los procesos streaming son aquellos que quieren proporcionar los datos con la latencia más baja posible, mientras que en el procesado batch o de lotes se procesan los datos y se transforman en un sistema como si fuera un data warehouse, creando vistas agregadas de los datos. Después tenemos la capa de serving, que proporciona una vista combinada agregando los resultados de las dos capas. Esta arquitectura tiene sus desventajas y es que gestionar múltiples sistemas con diferentes códigos base pues es tan difícil como suena, y esto al final crea sistemas que tienden a tener errores y a tener datos que son muy difíciles de unir. Como respuesta a las desventajas de esta arquitectura Lambda surgió la arquitectura capa. La tesis central es: ¿y por qué no simplemente utilizar una plataforma de procesamiento en streaming
como la columna vertebral de toda la gestión de los datos, del almacenamiento y del envío de los datos. Esto facilita una arquitectura que verdaderamente está basada en eventos. El proceso en streaming y en lotes se puede aplicar al mismo tiempo, a los mismos datos, simplemente leyendo el evento de streaming en vivo y mandando grandes cantidades de datos para procesado batch. Esta arquitectura no se utiliza mucho porque al final es muy fácil hablar de los procesos de streaming, pero es difícil de ejecutar. Además, la arquitectura capa en la práctica es muy complicada y bastante cara. Uno de los problemas centrales de gestionar el procesamiento batch y en stream es unificar múltiples caminos de código. La idea principal en el modelo de flujo de datos es ver todos los datos como eventos, ya que la agregación se realiza sobre varios tipos de ventanas. Los flujos de eventos en tiempo real en curso son datos no acotados. Los lotes de datos son simplemente flujos de eventos acotados y estos límites proporcionan una ventana natural. Los ingenieros o ingenieras pueden elegir entre varias ventanas para la agregación en tiempo real, como deslizantes o rodantes. El procesamiento en tiempo real y por lotes ocurre en el mismo sistema utilizando un código casi idéntico. El Internet de las cosas es una colección distribuida de instrumentos o cosas como ordenadores, sensores, móviles, todo lo que tenga una conexión a Internet. En vez de generar datos directamente por un humano, se genera por instrumentos que recogen datos de forma periódica y continuamente del entorno que les rodea y los transmiten a un destino. Estos instrumentos normalmente necesitan poquita energía y operan en ambientes con bajos recursos o bajo ancho de banda. Los instrumentos o cosas es el hardware físico que recoge información del ambiente alrededor de él y lo transmite a un destino. Estos instrumentos pueden ser la cámara en una puerta, un smartwatch o un termostato. Es decir, cualquier instrumento que es capaz de coger datos de su ambiente y transmitirlos por Internet. Estos instrumentos deben ser, como mínimo, capaces de recoger y transmitir los datos. Sin embargo, en algunas ocasiones también pueden hacer procesos de machine learning dentro de ellos, antes de mandarlos al siguiente paso. Un ingeniero o ingeniera de datos no necesita saber los detalles internos de los objetos IoT, pero sí debe saber lo que hace el instrumento, los datos que coge, si realiza alguna computación antes, algún procesamiento antes de transmitir el dato, con qué frecuencia lo hace, etc. También ayuda a saber las consecuencias de que el instrumento deje de funcionar o de que no haya internet u otros factores externos que pueden afectar a la recogida de los datos y cómo estos pueden impactar a los procesos que ocurren después. El gateway o pasarela es un centro para conectar instrumentos y reenviar los datos de estos instrumentos a los destinos apropiados en Internet. Esta pasarela permite a los instrumentos conectarse utilizando muy poquita energía. Además, actúa como una estación para retener los datos y gestiona la conexión de Internet hasta el destino final de estos datos. Típicamente, un ramo de instrumentos utilizará bastantes pasarelas, una en cada localización física donde estén los instrumentos. La ingesta, entonces, comienza con una pasarela IoT. De ahí, los eventos y las mediciones pueden fluir hacia una arquitectura de ingesta de eventos. La diversidad de sistemas y entornos IoT presenta complicaciones, como la llegada tardía de datos, las disparidades en la estructura y esquema de datos, la corrupción de datos y la interrupción de la conexión, que los ingenieros deben tener en cuenta en sus arquitecturas y análisis posteriores. Los requisitos de almacenamiento dependerán en gran medida del requisito de latencia para los dispositivos IoT. Por ejemplo, para sensores remotos que recopilan datos científicos para su análisis posterior, el almacenamiento de objetos en batch puede ser perfectamente aceptable. Sin embargo, se esperan respuestas en tiempo casi real en un sistema que analiza constantemente los datos en una aplicación de monitoreo del hogar. En ese caso, lo más apropiado es una base de datos de series temporales. Los patrones de servicio al final son increíblemente diversos. Por ejemplo, en nuestra aplicación científica por lotes, los datos podrían ser analizados utilizando un almacén de datos en la nube y luego presentados en un informe. Pero en la aplicación de monitoreo del hogar, pues los datos se pueden presentar y servir de muchas maneras. Se analizarán en tiempo casi real utilizando
consultas en una base de datos de series temporales para buscar eventos críticos como un incendio, un corte eléctrico o si está entrando alguien. La detección de esta anomalía activará la alerta que se le enviará al propietario de la casa, a los bomberos o a la entidad que se necesite. Pero también hay otro patrón de servicio y es que se puede necesitar un análisis por lotes o batch. Por ejemplo, si queremos un informe mensual sobre el estado del hogar. Y por último, tenemos el Data Mesh. El Data Mesh intenta invertir los desafíos de la arquitectura de datos centralizada, tomando los conceptos del diseño orientado a dominios, comúnmente utilizado en arquitecturas de software, y aplicándolos a la arquitectura de datos. Y este Data Mesh tiene 4 componentes clave. La propiedad y la arquitectura de datos está descentralizada y orientada al dominio. Los datos se pueden usar como producto. La infraestructura de datos de autoservicio como plataforma y la gobernanza computacional federada. Como ingeniero o ingeniera de datos, tienes que prestar atención a cómo las nuevas arquitecturas pueden ayudar a tu organización. Al final, hay que ser de mente abierta y no apegarse emocionalmente a un único enfoque. Una vez que se haya identificado un valor potencial, hay que profundizar en el aprendizaje y tomar las decisiones concretas, porque al final, cuando se hace correctamente, pequeños ajustes o grandes en la arquitectura de datos puede tener un impacto positivo en el negocio. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta y a suscribirte al canal. Y si tienes algún comentario o alguna duda, no dudes en dejarlo en los comentarios, que estaremos encantados y encantadas de ayudarte. Así que nada, muchas gracias. Hasta luego.